Mi esposo Gael estaba muriendo de cáncer de páncreas y los doctores dijeron que le quedaban máximo 48 horas. Yo llevaba 3 meses sin dormir cuidándolo y sé que van a decir al menos tuvieron tiempo de despedirse. Pero escuchen lo que pasó. Esa última noche en el hospital, Gael me tomó la mano muy débil y me dijo: Aitana, necesito confesarte algo antes de morir porque no puedo llevármelo a la tumba. Pensé que iba a decirme que me amaba o algo romántico, porque llevábamos 20 años casados desde que teníamos, pero lo que salió de su boca me heló la sangre. Aitana, he estado viviendo una doble vida durante 12 años y hay muchas cosas que no te he dicho. Cuando superé el primer shock, le dije que continuara. Estoy casado con otra mujer, Aitana, y tengo 2 hijos con ella. Cuando escuché estas palabras no pude mantenerme en pie, pero lo más impactante era que lo que me iba a decir apenas era el comienzo, porque las confesiones de Gael no paraban y cada palabra era más impactante que la anterior. El nombre de esa mujer es Nayara y llevo 12 años viviendo con ella en Sevilla, dijo con su respiración cada vez más pesada. No pueden imaginar cómo se me confundía la cabeza mientras escuchaba esto. Cuando le pregunté, entonces, ¿qué soy yo, Gael? ¿Nuestros 20 años de matrimonio fueron falsos? Su respuesta me destruyó completamente. Tú eres mi verdadera esposa, Aitana, pero ella también es la madre de mis hijos, dijo. Quería gritar en esa habitación del hospital, pero Gael estaba muy débil. Hay mucho más que contarte, Aitana, porque necesito que sepas que Nayara quiere venir a verte. Cuando escuché esta frase, no pude respirar porque eso significaba que esta mujer sabía de mi existencia y quería enfrentarme después de que Gael muriera. Pero lo más aterrador sería el último secreto que Gael me confesaría. Pero la parte más impactante de lo que Gael me estaba diciendo apenas había comenzado, porque cuando descubrí quién era Nayara, mi mundo se desplomó. Cuando me contó dónde la había conocido y cómo habían llegado a esta situación, me di cuenta de que nada volvería a ser como antes. Lo peor fue cuando descubrí lo que Gael le había dicho a Nayara sobre mí y enloquecí completamente. Cuando salió a la luz que había mentido sobre los niños, comencé a cuestionar qué había sido realmente mi matrimonio de 20 años. Pero comparado con lo que viví esa noche en el hospital, el shock que experimenté cuando me enfrenté a Nayara después de que Gael muriera no fue nada. No olviden dar like y suscribirse a este tipo de videos. Escriban en los comentarios desde qué ciudad nos ven, realmente tengo curiosidad. Entonces, continuemos. Aitana era una enfermera de 45 años que vivía en el barrio Retiro de Madrid. Su esposo Gael, con quien había estado casada durante 20 años, era ingeniero de construcción y por su trabajo tenía que pasar 15 días al mes en proyectos en Sevilla. Esta situación se había vuelto normal con los años y Aitana ya ni siquiera cuestionaba los viajes de Gael. Su hija de 18 años, Leira, se estaba preparando para los exámenes de ingreso a la universidad y tenía una relación muy cercana con su padre. Gael traía regalos a Leire cada vez que regresaba de Sevilla y le decía: «Te extraño mucho en Sevilla, princesa». Aitana se ponía muy feliz cuando veía esta relación padre-hija, porque Gael realmente parecía ser un buen padre. 6 meses antes, cuando a Gael le diagnosticaron cáncer de páncreas, el mundo de la familia se vino abajo. El doctor había dicho desafortunadamente fue diagnosticado muy tarde y es un tipo agresivo. Cuando Gael recibió esta noticia, lo primero que hizo fue llamar a Aitana y decir: «Amor, pase lo que pase, valoraré cada momento que pase contigo y con Leire». Durante el proceso de tratamiento, el comportamiento de Gael comenzó a parecer extraño para Aitana. Ocultaba sus conversaciones telefónicas y constantemente se excusaba diciendo: «Me llaman del trabajo. Quieren el reporte médico». Aitana atribuía esto al estrés de la enfermedad, pero en realidad Gael estaba hablando con Nayara. Aitana no entendía por qué Gael lloraba constantemente durante ese periodo, pero la realidad era muy diferente. Durante el tratamiento del cáncer, un día Gael le preguntó a Aitana: «¿Podrías perdonarme, amor?». Y Aitana respondió: «¿Perdonarte qué?
Nunca has hecho nada malo. Gael quiso confesar en ese momento, pero se arrepintió en el último minuto. Aitana atribuyó el arrepentimiento de su esposo al miedo a la enfermedad. Durante las sesiones de quimioterapia, Gael recibía constantemente mensajes de texto. Cuando Aitana preguntaba, ¿quién envía tantos mensajes?, Gael decía, los trabajadores de Sevilla hacen preguntas constantemente. Tenemos que terminar el proyecto. En realidad, Nayara y los niños enviaban mensajes constantemente preguntando sobre el estado de Gael. Los mensajes que llegaban al teléfono de Gael durante el día preocupaban a Aitana. Un día, mientras Gael dormía después de la quimioterapia, llegó un mensaje que decía, «Papá, ¿cuándo vas a venir a casa? Te extrañamos mucho». Aitana pensó que era un mensaje equivocado y no le dio importancia, pero en realidad era de Iker. Gael también recibía llamadas frecuentes durante la noche. Cuando sonaba el teléfono a altas horas, Gael se levantaba rápidamente y decía, «Es una emergencia del proyecto. Tengo que responder». Aitana encontraba extraño que hubiera emergencias de construcción a medianoche, pero no quería estresar más a su esposo enfermo. Durante una sesión de quimioterapia, Aitana notó que Gael escribía en un papel nombres que no reconocía. Iker, 12 años, le gusta el fútbol. Y Amaya, 9 años, le gusta dibujar. Estaba escrito en el papel. Cuando Aitana preguntó, «¿Qué es esto?», Gael rápidamente escondió el papel y dijo, «Son notas sobre los hijos de los trabajadores. Quiero enviarles regalo». Aitana encontraba muy conmovedor que Gael pensara en los hijos de sus empleados, incluso mientras estaba enfermo. En realidad, Gael estaba anotando información sobre sus propios hijos porque los extrañaba mucho y quería asegurarse de no olvidar detalles importantes sobre ellos. Cuando fue hospitalizado el último mes, la lista de visitantes de Gael era muy extraña. Venían personas que presentaba como colegas, pero Aitana no conocía a ninguno de ellos. Estos visitantes llegaban siempre cuando Aitana no estaba y hablaban con Gael en voz baja. Las enfermeras le decían a Aitana, «Su esposo tuvo visitantes hoy», pero nunca coincidía cuando ella estaba presente. Un día cuando vino una mujer rubia, Gael se emocionó mucho, pero le dijo a Aitana, «Vino la secretaria de Sevilla, trajo los documentos». Esta mujer era en realidad Nayara. Aitana notó que la mujer tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando, pero pensó que era por la preocupación por el estado de su jefe. La mujer rubia había traído una bolsa pequeña y se la entregó a Gael cuando pensó que nadie miraba. Aitana vio esto desde el pasillo y cuando preguntó qué era, Gael dijo, «Son medicinas tradicionales que usa su familia». En realidad, la bolsa contenía cartas escritas por Iker y Amaya para su padre. La última semana el estado de Gael empeoró mucho y el doctor dijo que pase sus últimos momentos con su familia. Pero Gael tenía 2 familias y esto lo destrozaba por dentro. Durante la última semana, Gael pidió constantemente papel y lápiz. Le decía a Aitana, «Quiero escribir algunas cosas importantes», pero nunca le mostraba lo que escribía. En realidad, estaba escribiendo cartas separadas para Nayara y para Aitana, tratando de explicar su doble vida a ambas. Las cartas que Gael escribía eran muy emotivas. En la carta para Nayara escribía, «Perdóname por no poder estar contigo en estos momentos difíciles. Aitana no sabe nada y no quiero morir sin que sepas que ustedes también son mi verdadera familia». En la carta para Aitana escribía, «He vivido una mentira durante años y no puedo morir sin confesarte todo». Leire estaba al lado de su padre todos los días y preguntaba, «Papá, ¿te vas a poner bien?». Los ojos de Gael se llenaban de lágrimas cuando miraba a su hija porque también extrañaba mucho a sus otros hijos. Un día Leire le preguntó, «Papá, ¿por qué lloras tanto?». Y Gael respondió, «Porque te amo mucho y no quiero dejar». Gael le pidió a una enfermera que le ayudara a enviar las cartas que había escrito. «Por favor, entregue esta carta a la dirección que está escrita, pero no le diga nada a mi esposa», le dijo. La enfermera accedió pensando que era un último deseo y envió la carta a Nayara en Sevilla.
Cuando Nayara recibió la carta de Gael, se enteró por primera vez de que Aitana estaba viva. La carta decía: Nayara, amor, tengo que confesarte algo terrible. Mi primera esposa no murió, está viva, y no sabe de tu existencia. Estoy muriendo y no puedo llevarme esta mentira a la tumba. Por favor, perdóname y trata de entender que los amé a ambas. Aitana no había salido del hospital durante 3 meses y cuidaba a Gael día y noche. Había pedido licencia en su trabajo y se quedaba en el hospital incluso para dormir. Las otras enfermeras decían a Aitana: descansa un poco. Nosotras cuidaremos a Gael. Pero ella no quería dejar solo a su esposo ni por un minuto. Durante las noches, cuando Aitana finalmente se quedaba dormida en la silla, Gael la miraba y lloraba silenciosamente. Sabía que estaba a punto de destruir el mundo de esta mujer que lo había cuidado tan devotamente. Sus remordimientos lo mantenían despierto la mayor parte de la noche. Gael a veces murmuraba nombres mientras dormía. Nayara, lo siento, Iker, papá te ama, decían sus sueños. Aitana escuchaba estos murmullos, pero pensaba que era el efecto de la medicación fuerte. Una noche cuando Gael dijo claramente: Amaya, sé fuerte por papá, Aitana preguntó: ¿quién es Amaya? Pero Gael ya se había despertado y dijo confundido: no recuerdo haber dicho nada. Los medicamentos para el dolor hacían que Gael tuviera alucinaciones ocasionales. Una tarde gritó: Nayara, ven aquí, tan fuerte que las enfermeras corrieron a la habitación. Aitana le preguntó: ¿quién es Nayara? Y Gael, aún confundido por los medicamentos, dijo: no lo sé, debe ser el efecto de las pastillas. Pero lo que Gael le diría a Aitana esa última noche cambiaría todo porque ya no podía soportar la culpa. Esa noche de martes, la respiración de Gael se había vuelto muy irregular, y las máquinas de monitoreo emitían alarmas constantemente. El equipo médico había aumentado los analgésicos. Pero Gael luchaba por mantenerse consciente porque sabía que era su última oportunidad de hablar con Aitana. El doctor le había dicho a Aitana esa mañana: su estado se está deteriorando rápidamente. Probablemente no pasará de esta noche. Aitana había llamado inmediatamente al aire y le había dicho que viniera al hospital. Tu padre nos necesita ahora, le había dicho con voz temblorosa. Laire llegó al hospital corriendo desde la universidad. Cuando vio a su padre tan débil, comenzó a llorar. Papá, no te vayas. Todavía te necesito, le dijo tomando su mano. Gael reunió fuerzas para sonreírle a su hija, y le dijo: princesa, siempre estaré contigo en tu corazón. Aitana sostenía la mano de Gael mientras decía: amor, háblame por favor, no me dejes. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar durante los últimos días. Había perdido peso porque apenas comía, dedicando todo su tiempo y energía a cuidar a su esposo. Alrededor de las 11 de la noche, Gael comenzó a tener dificultades severas para respirar. Las enfermeras ajustaron las máquinas y le administraron más oxígeno. Aitana le preguntó al doctor cuánto tiempo le queda, y el doctor respondió honestamente: muy poco, tal vez unas horas. Después de medianoche, Gael parecía haber recuperado algo de claridad mental. Abrió los ojos y miró directamente a Aitana. Su voz era apenas un susurro, pero sus palabras eran claras. Aitana, ven aquí, tengo algo muy importante que decirte, dijo. Cuando Aitana se acercó a la cama, Gael le tomó la mano con la poca fuerza que le quedaba. Es algo que solo tú debes escuchar, le dijo mirando hacia el aire. Aitana entendió y le dijo a su hija: Laire, ¿puedes salir un momento? Tu padre y yo necesitamos hablar a solas. Laire protestó: mamá, quiero estar con papá en estos momentos. Gael intervino con voz débil: princesa, esto es muy importante. Ve a tomar un café y regresa en unos minutos. Laire besó la frente de su padre y salió de la habitación, cerrando la puerta detrás de ella. Una vez que estuvieron solos, Gael miró a Aitana a los ojos. Podía ver el amor y la dedicación en la mirada de su esposa
lo que hacía que lo que estaba a punto de decir fuera aún más doloroso. Aitana, necesito confesarte algo antes de morir porque no puedo llevarme esto a la tumba, le dijo. Aitana pensó que Gail iba a expresar su amor por ella o tal vez disculparse por no haber luchado más contra la enfermedad. Te escucho, amor. Sabes que puedes decirme cualquier cosa, le respondió, acariciando suavemente su mejilla. Aitana, he estado viviendo una doble vida durante 12 años, dijo Gail. Las palabras salieron de su boca como una confesión que había estado reprimiendo durante demasiado tiempo. Aitana se quedó inmóvil, sin comprender completamente lo que acababa de escuchar. ¿Qué quieres decir con doble vida?, preguntó Aitana, con una sensación creciente de terror en su estómago. Parte de ella no quería escuchar la respuesta, pero sabía que tenía que saber la verdad. Gael respiró profundamente, reuniendo fuerzas para continuar. Estoy casado con otra mujer, Aitana. Su nombre es Nayara y tengo 2 hijos con ella. Las palabras cayeron como bombas en la habitación silenciosa. Aitana sintió como si el mundo se hubiera detenido. No, no puede ser verdad, susurró Aitana, retrocediendo de la cama. Sus piernas se sintieron débiles y tuvo que apoyarse en la silla para no caerse. Esto es imposible, Gael. Hemos estado casados durante 20 años. Nayara vive en Sevilla, continuó Gael, cada palabra causándole dolor físico al decirla. Aiker tiene 12 años y Amaya tiene 9. Son mis hijos, Aitana. Los amo tanto como amo a Leire. Aitana comenzó a temblar incontrolablemente. Entonces, ¿qué soy yo para ti? ¿Qué ha sido nuestro matrimonio? ¿Una mentira? Las preguntas salían de su boca como acusaciones, pero también como súplicas desesperadas por entender. Tú eres mi verdadera esposa, Aitana, dijo Gael, tratando de alcanzar su mano. Pero ellos también son mi verdadera familia. Sé que es confuso y horrible, pero es la verdad. ¿Cómo ha sido posible?, preguntó Aitana, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. Ibas a Sevilla por trabajo todos los meses. Siempre has estado con ella. Gael asintió lentamente. El trabajo era real, pero sí, me quedaba con Nayara y los niños. Construimos una vida juntos. La conocí hace 12 años cuando comencé el proyecto en Sevilla. Me enamoré de ella, pero no pude dejarte porque Leire era muy pequeña y también te amaba. ¿Ella sabe de mí?, preguntó Aitana, su voz apenas audible. Sí, sabía que yo estaba casado antes, admitió Gael, pero le dije que habías muerto en un accidente de coche hace años. Le dije que me había mudado a Madrid para empezar de nuevo, porque estaba demasiado triste. Esta revelación fue como una puñalada para Aitana. ¿Le dijiste que estaba muerta?, gritó, olvidando por un momento que estaban en un hospital. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste borrarme de esa manera? Lo siento, Aitana, lo siento tanto, lloró Gael. Fue la única manera que pude encontrar de justificar por qué no podía estar con ella todo el tiempo. Era más fácil que explicar que tenía otra esposa. Aitana se sentó pesadamente en la silla, su mente tratando de procesar toda esta información. 20 años de matrimonio, y resulta que durante más de la mitad de ese tiempo, su esposo había tenido otra familia. ¿Y los niños? ¿Qué saben ellos? Ellos piensan que soy viudo, dijo Gail. Nunca les hablé de ti hasta la semana pasada. ¿Qué quieres decir con hasta la semana pasada?, preguntó Aitana, sintiendo que había más revelaciones por venir. Lo que Gail estaba a punto de confesar haría que las revelaciones anteriores parecieran insignificantes. Gail cerró los ojos por un momento, reuniendo fuerzas para continuar. La semana pasada le dije la verdad a Nayara. Le confesé que tú estás viva y que he estado viviendo una mentira durante todos estos años. ¿Por qué?, preguntó Aitana. ¿Por qué le dijiste ahora? Porque estoy muriendo, y no podía morir sabiendo que las 2 mujeres que amo vivirían el resto de sus vidas basadas en mis mentiras, explicó Gael. Nayara se quedó devastada cuando se enteró. Ha estado llorando durante días. Aitana sintió una extraña punzada de algo
Era compasión por esta mujer desconocida. La idea la confundió aún más. ¿Y qué dijo ella? Dijo que quería conocerte, respondió Gael. Quiere explicarte que ella nunca supo que tú existías. Y quiere que los niños conozcan a Leire. Son hermanos. Aitana, Iker y Amaya son los hermanos de Leire. La cabeza de Aitana giraba. En una noche había descubierto que su esposo tenía otra familia, que había mentido durante años, y ahora descubría que su hija tenía hermanos que nunca había conocido. No sé si puedo manejar esto, Gael. Es demasiado. Hay más, susurró Gael, y Aitana sintió que su corazón se detendría. ¿Más? Preguntó, casi sin poder respirar. Nayara estaba embarazada, dijo Gael. Habría sido nuestro tercer hijo, pero perdió al bebé el mes pasado. Mientras tú estabas aquí cuidándome, yo estaba ya consolándola por la pérdida. Aitana se levantó bruscamente de la silla. ¿Estás diciéndome que mientras yo sacrificaba mi trabajo, mi salud, mi vida entera para cuidarte, tú estabas con otra mujer? Su voz se había elevado peligrosamente. Aitana, por favor, entiende, comenzó Gael. No, gritó Aitana, no me pidas que entienda. Soy tu esposa, he sido tu esposa durante 20 años. Y tú, ella también me necesitaba, dijo Gael débilmente. Había perdido a nuestro bebé, y pensaba que yo también me estaba muriendo. Estaba devastada. ¿Y yo qué? Preguntó Aitana, las lágrimas corriendo libremente ahora. ¿No pensaste en cómo me sentiría yo? ¿En cómo me siento ahora? Gael extendió su mano hacia ella. Aitana, por favor, sé que he sido horrible contigo. Sé que no merezco tu perdón. Pero hay algo más que necesitas saber antes de que muera. Aitana lo miró con incredulidad. ¿Más? ¿Qué más puede haber, Gael? El dinero, dijo Gael. He estado usando nuestros ahorros para mantener a la familia de Sevilla. La casa donde vive Nayara, la educación de los niños. Todo ha salido de nuestras cuentas. Aitana sintió como si la hubieran golpeado. ¿Mi dinero? ¿Has estado gastando mi dinero en tu otra familia? ¿Nunca notaste las transferencias? Porque siempre manejé las finanzas, admitió Gael. Y mi salario cubría nuestros gastos aquí, así que nunca cuestionaste los movimientos. ¿Cuánto? Preguntó Aitana con voz temblorosa. Mucho, susurró Gael. Nayara no sabía de dónde venía el dinero. Yo le decía que tenía muy buenos ingresos de la construcción. Aitana se sentó nuevamente, sintiéndose completamente derrotada. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa con Leire? ¿Con su universidad? Por eso quería que supiera sobre Nayara, dijo Gael. Ella tiene ahorros de su trabajo en el hospital. Es enfermera, como tú. Y cuando se entere de la situación financiera, querrá ayudar. ¿Estás sugiriendo que acepte ayuda de tu amante? Preguntó Aitana, incrédula. No es mi amante, Aitana. Es mi esposa también, dijo Gael. Sé que suena horrible, pero es la verdad. Y ella tampoco es culpable en esto. Ella pensaba que tú habías muerto. La confesión final de Gael sería la más difícil de escuchar de todas. Gael luchó por respirar antes de continuar. Aitana, hay una cosa más, la más importante. Aitana lo miró con ojos cansados. Ya no sé si puedo escuchar más, Gael. Nayara quiere trabajar contigo, dijo Gael rápidamente. Ella también es enfermera. Tiene mucha experiencia en cuidados pediátricos. Piensa que ustedes dos podrían abrir una práctica privada juntas. Aitana se quedó sin palabras por un momento. ¿Estás muriendo y me estás pidiendo que me haga socia comercial de la mujer con la que me has estado engañando durante 12 años? No te estaba engañando con ella, Aitana. La situación es más complicada que eso, dijo Gael. Las amo a ambas. Sé que eso no tiene sentido para ti, pero es la verdad. Esa noche a las 5 de la madrugada Gael murió y Aitana se quedó completamente sola. El encuentro de Aitana con Nayara después del funeral sería mucho más impactante de lo que podría imaginar. Los días siguientes al funeral fueron surreales para Aitana. La realidad de la doble vida de Gael se asentaba lentamente.
y también la realidad de que ahora tenía que encontrar una manera de seguir adelante, no solo por ella misma, sino también por Leire. Zulema, la madre de Aitana, llegó después del funeral. Cuando Aitana le explicó la situación, Zulema se quedó sin palabras durante varios minutos. ¿Cómo es posible, hija?, preguntó finalmente. ¿Cómo no te diste cuenta de nada durante... Yo me hago la misma pregunta, mamá, respondió Aitana. Gael era muy convincente, y yo confiaba en él completamente. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó Zulema. No lo sé, admitió Aitana. Nayara quiere que nos reunamos para hablar sobre el futuro. Leire había estado muy callada desde la muerte de su padre. Finalmente, una tarde se acercó a su madre. Mamá, ¿puedo conocer mejor a Iker y a Maya? ¿Estás segura de que quieres eso?, preguntó Aitana. Creo que sí, dijo Leire. Quiero decir, son mis hermanos, ¿verdad? Y no es su culpa lo que hizo papá. Una semana después del funeral, Aitana accedió a reunirse con Nayara en un café tranquilo cerca del hospital. Nayara llegó puntual, con los ojos todavía rojos, pero con una determinación visible. ¿Cómo estás?, preguntó Nayara al sentarse. Destruida, respondió Aitana honestamente. ¿Y tú? Igual, admitió Nayara. Nayara, quiero que sepas algo, dijo Aitana. No te culpo a ti, también fuiste engañada. Gracias por decir eso, respondió Nayara. He estado sintiéndome muy culpable. Gael me habló sobre trabajar juntas, dijo Aitana después de un momento. ¿Qué piensas?, preguntó Nayara cautelosamente. Creo que vale la pena intentarlo, dijo Aitana. Por los niños. Durante las siguientes semanas, las dos mujeres se reunieron varias veces para discutir los detalles de su potencial sociedad. Descubrieron que tenían enfoques complementarios del cuidado de la salud y que sus personalidades funcionaban bien juntos. El primer encuentro organizado entre los tres hermanos fue en un parque cerca de la casa de Aitana. Laire llegó nerviosa, sin saber qué esperar. Iker llegó con una pelota de fútbol, claramente también nervioso. Amaya corrió directamente hacia Laire tan pronto como la vio. «Hermana», gritó Amaya, abrazando las piernas de Laire. Laire se rió a pesar de sus nervios. «Hola, Amaya». Iker se acercó más cautelosamente. «Hola», dijo simplemente. «Hola», respondió Laire. ¿Quieres jugar fútbol? ¿Sabes jugar?, preguntó Iker, sorprendido. «Papá me enseñó», dijo Laire. Y los tres hermanos se dieron cuenta simultáneamente de que habían compartido al mismo padre. Aitana y Nayara observaron desde un banco cercano mientras los niños jugaban. «Se llevan bien», observó Nayara. «Sí», acordó Aitana. «Es como si hubieran sido criados juntos». «En cierto modo, lo fueron», dijo Nayara tristemente. «Todos fueron criados por el mismo hombre, con los mismos valores». 6 meses después de la muerte de Gai, Cuidados Aitana y Nayara abrió oficialmente. Su primer paciente fue una anciana de 82 años, que necesitaba cuidado posquirúrgico en casa. Aitana manejó el cuidado médico, mientras Nayara se encargó de la coordinación con la familia y los médicos. «Funcionamos bien juntas», observó Aitana después de su primera semana. «Sí», acordó Nayara. Gael tenía razón sobre eso, al menos. Su negocio creció gradualmente a través del boca a boca. Las familias apreciaban el enfoque personalizado y el hecho de que siempre había una de las dos disponible para emergencia. Los niños también habían desarrollado una rutina. Iker y Amaya pasaban los fines de semana alternos con Aitana y Leire pasaba tiempo durante la semana con Nayara cuando Aitana tenía turnos nocturnos. «Es extraño», le dijo Leire a su madre un día. «Siento como si siempre hubiera tenido hermanos menores». «¿Es algo bueno?», preguntó Aitana. «Creo que sí», dijo Leire. «Quiero decir, me gusta cuidar de ellos. Y Nayara es muy amable conmigo». Aitana se sintió aliviada. Había estado preocupada de que Leire pudiera resentir a Nayara o a los otros niños. Pero su hija había mostrado una madurez increíble en toda la situación. Un año después de la muerte de Gail,
Aitana y Nayara habían logrado estabilizar tanto sus finanzas como sus vidas emocionales. El negocio era exitoso, las deudas se estaban pagando gradualmente, y los niños habían formado vínculos fuertes entre ellos. ¿Alguna vez te arrepientes de haber decidido trabajar conmigo?, le preguntó Nayara a Aitana un día. Aitana consideró la pregunta cuidadosamente. No, dijo finalmente. Creo que fue la decisión correcta. Para todos nosotros. Gael habría estado orgulloso, dijo Nayara. Tal vez, respondió Aitana. Pero también creo que debería haber encontrado una manera de estar orgulloso sin mentirnos durante 12. ¿Crees que alguna vez podrás perdonarlo completamente?, preguntó Nayara. No lo sé, admitió Aitana. Pero estoy aprendiendo a vivir con lo que pasó. Y estoy aprendiendo que el perdón tal vez sea menos importante que seguir adelante. 2 años después de la muerte de Gael, Laire comenzó la universidad estudiando trabajo social. Quiero ayudar a familias que están pasando por crisis, le explicó a su madre. Como nosotros pasamos. Iker, ahora de 14 años, había desarrollado un interés en la medicina después de ver a su madre Aitana trabajar. Quiero ser doctor para ayudar a niños enfermos, anunció. Amaya, ahora de 11 años, había comenzado a llamar a Aitana tía Aitana, y consideraba la casa de Madrid como su segundo hogar. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, le dijo Nayara a Aitana un día mientras preparaban informes de pacientes. ¿Qué?, preguntó Aitana. Que a pesar de todas las mentiras y el dolor, creo que terminamos creando algo bueno, dijo Nayara. Una familia real, aunque no tradicional. Aitana sonrió. Sí, creo que tienes razón. ¿Crees que Gael sabía que esto pasaría?, preguntó Nayara. Tal vez, dijo Aitana, o tal vez solo esperaba que pasara. De cualquier manera, creo que hicimos lo correcto al elegir trabajar juntas en lugar de ser enemigas. Por los niños, dijo Nayara. Por los niños, acordó Aitana. Y por nosotras también. La historia de Aitana nos muestra que la vida está llena de giros inesperados, pero que las mujeres fuertes pueden superar cualquier situación. La confesión en el lecho de muerte de Gael destruyó a Aitana, pero al mismo tiempo le dio la oportunidad de un nuevo comienzo. Esta historia muestra el poder de elegir la solidaridad en lugar de la enemistad. Aitana y Nayara podrían haber sido enemigas, pero cuando entendieron que ambas eran víctimas de Gael, se unieron. La capacidad de adaptación de los niños también es uno de los aspectos más hermosos de la historia. Aunque Laire, Iker y Amaya crecieron separados por culpa de su padre, inmediatamente comenzaron a comportarse como verdaderos hermanos. El mensaje más importante es saber valorar las segundas oportunidades. Aunque la muerte de Gael fue dolorosa, les dio a Aitana y Nayara la oportunidad de construir una nueva vida. Las dos mujeres juntas se volvieron mucho más fuertes. Finalmente, esta historia nos recuerda la importancia de la honestidad. Gael lastimó a todos durante años al mentir. Si hubiera dicho la verdad antes, tal vez todos podrían haber sido felices juntos.